Antes de que el mundo cupiera en la palma de tu mano, antes de que una pantalla pudiera reemplazar a un amigo, existía algo que ningún algoritmo ha logrado duplicar. La calle, el patio, la tarde larga, el tiempo que parecía infinito porque nadie lo cronometraba. Hubo una época en que la diversión no se descargaba, se inventaba. No se compraba, se construía con lo que había. Una piedra, una cuerda, un trozo de tierra. Y en ese proceso de inventar la alegría, los niños de aquellas generaciones aprendieron cosas que ningún salón de clases pudo haberles dado. Hoy vamos a recuperar esa memoria. Vamos a hablar de 10 juegos que fueron el corazón de una infancia sin relojes, una infancia que late todavía dentro de quienes la vivieron. 10 juegos que casi nadie juega ya. ¿Cuántos reconocerás? Número 10. La rayuela. Todo comenzaba con un gis y una banqueta. Nada más. Dibujabas los cuadros en el suelo, numerados del 1 al 10, y de pronto ese trozo de cemento gris se convertía en un territorio con reglas propias. Elegías tu piedra, la más lisa que encontrabas, porque la piedra era tu aliado. La lanzabas, la observabas caer, y entonces el cuerpo tomaba el mando. Saltar en un pie, esquivar las líneas como si fueran el borde de un precipicio, mantener el equilibrio cuando todo conspiraba para que cayeras. Había algo hipnótico en ese ritual. El sol de la tarde golpeando el pavimento, el sonido del brinco, la tensión de los últimos cuadros, donde el equilibrio se ponía a prueba de verdad. Y cuando completabas el recorrido sin fallar, había una satisfacción que no cabía en el pecho. La rayuela era, sin que nadie lo supiera, una clase de concentración, una escuela de paciencia, un recordatorio de que las victorias pequeñas también merecen celebrarse. Número 9. Las canicas. Quien tenía canicas tenía algo. No solo un juego, sino una economía portátil. Una colección de pequeños mundos de vidrio que brillaban como si tuvieran luz atrapada adentro. Las había de todos los tipos. Las transparentes que mostraban sus espirales de colores al trasluz. Las opacas con tonos imposibles. Las enormes que todos llamaban cañones y que valían más que las demás. Cada niño cuidaba las suyas con una seriedad que hoy parece exagerada, pero que en aquel momento era perfectamente lógica. El juego era simple en apariencia. Un círculo en la tierra, las canicas distribuidas en el centro y la tírica lanzada con precisión para sacarlas. Pero no era tan simple. Había que calcular el ángulo, la fuerza, la posición del rival. Había que decidir a cuál apuntar. Algunos niños desarrollaban una puntería que era casi arte. Perdías unas, ganabas otras, y en ese ida y vuelta constante aprendías, sin que nadie te lo explicara, que la vida funciona igual. Algunos días sumas, otros restas, y lo importante es volver al círculo mañana. Número 8. El lazo o la cuerda. 2 en los extremos, todos los demás esperando su turno. La cuerda giraba en el aire, rítmica como un metrónomo gigante, y tú tenías que encontrar el momento exacto para entrar, porque entrar mal era caer, y caer significaba cambiar de lugar con quien sostenía el lazo. Las canciones marcaban el tiempo. Palmas, voces, risas mezcladas con el golpe de los pies contra el suelo, y conforme la ronda avanzaba, la cuerda giraba más rápido. El desafío crecía. Tus pies tenían que obedecer a un ritmo que nadie marcaba con palabras, solo con el movimiento. Cuando lograbas mantenerte más tiempo que todos, el grupo entero lo sabía y lo reconocía. Pero la lección más profunda del lazo no era la velocidad ni el ritmo. Era que sin las manos de los otros, el juego simplemente no existía. Alguien tenía que sostener para que alguien más pudiera saltar. Eso, sin saberlo, era comunidad. Número 7.
el trompo. Antes de lanzarlo, había que enrollar la cuerda. Ese proceso lento, milimétrico, era ya parte del juego. Enrollabas con paciencia, con cuidado, porque si la cuerda no quedaba bien, el trompo no giraba bien. Lo sostenías en la mano, sentías su peso, y luego lo soltabas con un movimiento que tardabas semanas en perfeccionar. Cuando por fin el trompo caía y comenzaba a girar sobre su punta, pasaba algo difícil de describir. Era como haber atrapado un pequeño tornado. Giraba y giraba, estable, misterioso, desafiando la gravedad con una calma que daba envidia. Los más hábiles podían hacerlo saltar, trepar sobre objetos, bailar en la palma de la mano. Pero llegar a eso requería algo que las generaciones actuales escasamente practican: repetición sin rendirse. Caías, volvías a enrollar, fallabas otra vez. Y un día, sin anuncio previo, el trompo respondía. Esa conquista silenciosa valía más que cualquier trofeo. Número 6. El escondite. Alguien cerraba los ojos en la base y contaba en voz alta. Los demás salían corriendo. Y en ese instante de fuga se activaba algo primitivo. El instinto de desaparecer, de volverse invisible, de encontrar el rincón que nadie más había visto. Detrás del árbol, bajo la escalera, en el espacio entre dos paredes. Ahí esperabas, conteniendo la respiración, escuchando los pasos del que buscaba acercarse o alejarse. El corazón late de una manera particular cuando estás escondido y los pasos se detienen a medio metro de ti. Y cuando conseguías llegar a la base antes de ser descubierto, cuando gritabas la palabra de salvación con el aire entrecortado, había una alegría que era física, que se sentía en el cuerpo entero. El escondite era adrenalina real. Era táctica, velocidad y, sobre todo, era la prueba de que escapar junto a otros se siente completamente distinto que escapar solo. Número 5. El yo-yo. Un disco, una cuerda, y las posibilidades se multiplicaban. En sus versiones más simples, el yo-yo solo subía y bajaba. Pero en manos de quien había practicado, ese objeto sencillo se transformaba en algo cercano a la magia. La cuna. El yo-yo suspendiéndose en el aire como en una hamaca invisible. El dormilón, girando en el suelo sin volver. La vuelta al mundo, describiendo un círculo completo con una fluidez que parecía imposible. Aprender cada truco tomaba días, a veces semanas. La cuerda se enredaba, el yo-yo golpeaba el suelo en lugar de girar. Los dedos se frustraban. Pero uno seguía intentando, porque cuando el truco salía limpio, sin error, sin titubeo, había una sensación de dominio que ninguna pantalla ha logrado replicar todavía. El yo-yo, además, era compañero de bolsillo. Cabía en cualquier parte. Viajaba contigo. Estaba listo cuando tú lo estuvieras. Era tuyo de una manera en que pocas cosas lo son. Número 4. La pirinola. 8 caras. Una cuerda enrollada. Monedas sobre la mesa, o canicas, o lo que hubiera disponible para apostar. Jalabas el hilo y el pequeño objeto comenzaba a girar como un torbellino diminuto, y todos miraban sin parpadear, hasta que caía sobre una de sus caras. Pon, perdías, toma, ganabas, toma todo. Eras el rey. Por ese instante. Y aunque parecía puro azar, los jugadores más veteranos insistían en que había algo más. Una manera de jalar. Un ángulo ideal. Tal vez era cierto, tal vez no. Pero esa búsqueda de patrón en el caos era ya un aprendizaje. La pirinola enseñaba que no siempre hay una razón para lo que pasa, que a veces el resultado no corresponde al esfuerzo, y que eso no es injusticia, es la naturaleza misma de las cosas, y que hay que tener la madurez de seguir jugando de todas formas. Número 3. La mancha o las traes. Las reglas eran las más simples del universo. Uno perseguía a todos los demás.
Si te tocaba, ahora perseguías tú. Y dentro de esa simplicidad cabía todo lo que la infancia necesitaba. Movimiento sin destino, risa sin motivo, energía que no sabía hacia dónde ir y encontraba en el juego su salida perfecta. Corrías hasta que los pulmones ardían. Cambiabas de dirección en fracciones de segundo. Aprendías a leer los movimientos del que venía detrás, a anticipar por dónde iba a girar, a proteger instintivamente a los más pequeños del grupo. No había árbitro, no había marcador, no había final programado. El juego terminaba cuando el cuerpo ya no podía más, y aún así los niños querían seguir. Eso es diversión en su estado más puro, la que no necesita explicación porque se explica sola. Número 2. El valero. 2 palos unidos por una cuerda y un cilindro que tenías que atrapar mientras giraba. Suena fácil. No lo era. El cilindro giraba rápido, muy rápido, y atraparlo requería un cálculo instantáneo que ninguna mente consciente podía hacer. Era el cuerpo el que aprendía, el que memorizaba el movimiento después de cientos de intentos fallidos. Los mejores jugadores hacían cosas que parecían imposibles. Lanzaban el valero al aire, lo recibían en distintos ángulos, combinaban movimientos en secuencias que eran casi danza. Verlos era un espectáculo. Y lo que los separaba del resto no era talento innato, sino horas. Horas bajo el sol. Intentos fallidos que no se contaban porque nadie los llevaba en una tabla. Solo la práctica, solo el regreso al día siguiente con la misma determinación, hasta que el cuerpo sabía lo que la mente no podía calcular. Eso era, en el fondo, el valero. Una lección sobre la perseverancia disfrazada de juguete. Número 1. Las canicas. El juego completo. Y llegamos al primero. Al que merece el lugar más alto porque fue, para millones de niños, el universo paralelo dentro del propio barrio. Porque las canicas no eran solo un juego, eran un sistema completo. Tenías tu colección, la favorita, la que no apostabas nunca, la que ganaste en el intercambio más emocionante del año, la que alguien te regaló y por eso valía más que todas las demás juntas. Organizabas las partidas como se organizan los grandes eventos. Había reglas, respeto y una tensión real porque lo que estaba en juego era real para ti. Perder tu canica favorita dolía de verdad. Ganar la de alguien más se celebraba de verdad. Y en ese ciclo de pérdida y victoria, los niños aprendían economía, negociación, estrategia, aceptación. Aprendían que algunas cosas tienen valor no porque cuesten dinero, sino porque significan algo. Hoy es casi imposible ver a un grupo de niños jugando canicas en la calle. Esa imagen se está apagando, y con ella algo que va mucho más allá de un juego. Estos 10 juegos compartían algo que hoy resulta casi revolucionario. No necesitaban batería, no necesitaban señal. No necesitaban que nadie te vendiera una actualización. Solo necesitaban tiempo, voluntad y a alguien más que quisiera jugar contigo. El mundo de hoy tiene cosas extraordinarias que aquellas generaciones jamás imaginaron. Pero también tiene algo que se fue perdiendo sin que nadie lo anunciara. La capacidad de aburrirse lo suficiente como para inventar la diversión desde cero. Esos juegos nos enseñaron a perder sin dejar de intentarlo, a compartir sin que nadie nos obligara, a construir algo con nada. Fueron, sin examen ni calificación, la mejor escuela que tuvimos. Así que antes de cerrar este video, quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estos juegos te transportó de inmediato? ¿Hay uno que puedas volver a sentir en el cuerpo solo con recordarlo? ¿Uno que extrañas? Si este recorrido te movió algo por dentro, déjanos tu comentario. Cuéntanos cuál fue el tuyo. ¿Qué recuerdas? ¿A quién recuerdas? Comparte este video con alguien que lo vivió contigo, con quien entiendes sin que tengas que explicar nada. Porque hay memorias que solo existen cuando las compartes.